Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y hoy se concretaron cientos de desvinculaciones tras el decreto número 60 del presidente Daniel Noboa. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Para abordar el análisis sobre este tema, estamos en contacto con el doctor Raúl Ledesma, ex ministro de Trabajo, además de la abogada Karina Flores, catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. Les damos la bienvenida a los dos a este panel donde discutiremos sobre las desvinculaciones masivas en el sector público. Hay un plan de eficiencia administrativa, esto mejorará la eficiencia del Estado, como defiende el gobierno. Es la primera pregunta. Bienvenidos a los dos. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio en el día de hoy. Sí, muy buenas noches con todos y todas. Un saludo a todos los televidentes y oyentes de esta prestigiosa radio y de este tan importante programa. Gracias al doctor Raúl Ledesma y a la abogada Karina Flores. Igual les insisto, en cualquier momento, si requieren interrumpir el diálogo para dar una opinión, pues estamos abiertos a hacerlo para poder dinamizar un poco este debate sobre las desvinculaciones masivas. Karina, comencemos con usted. Ha habido el rechazo de varios sectores, la Casa de la Cultura. Hemos dado lectura hace pocos instantes también desde Pachacutic, por ejemplo, la CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores. Hay preocupación e incertidumbre en el sector público, mientras el gobierno habla de una eficiencia administrativa. ¿Hay realmente este propósito? Bueno, en realidad se ha sabido ya desde hace algunos años que justamente el Estado y las contrataciones que se encontraban o que estaban vinculadas justamente al sector público, había esta inflación. Existían muchos puestos que se mencionaba que no habían sido o no eran justificados. Entonces ya se habían realizado, de hecho, varios estudios, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, en el que justamente se identificaba que una cantidad del presupuesto estatal se iba justamente al pago de estas contrataciones en el sector público. Entendemos, obviamente, ya desde la parte social, porque obviamente el derecho laboral es un derecho social, que esto va a significar podría considerarse una precarización para estas personas que han sido desvinculadas. Sin embargo, del otro lado también se podía ver estos estudios en los que definitivamente existía una inflación por parte del Estado en cuanto a contrataciones. Ahora, respecto de la forma en la que se ha dado esta medida de un día para el otro, se ha informado sobre este decreto. Seguramente hay algún tipo de análisis previo, como lo mencionaba Karina. Doctor Ledesma, ¿esta era la forma más adecuada de hacerlo con este anuncio, con este decreto? Bueno, de manera jurídica fue correctamente hecho porque el presidente se aprobó la ley en el Congreso y esa ley permitía que a través del reglamento se reforme la LOCEP y en efecto así se hizo. Entonces las desvinculaciones son, digamos, en su procedimiento jurídicamente correctas. Y los trabajadores que han sido y que serán desvinculados, probablemente seguirán las desvinculaciones, van a tener un valor en su indemnización, van a tener un valor indemnizatorio, por lo cual esto permitiría que estas personas tengan una posibilidad de buscar con estos valores que van a recibir una actividad económica nueva. ¿Esto no aplicaría para los nombramientos provisionales o contratos ocasionales? Correcto, de hecho aplica justamente para esos contratos, y en esos contratos se aplica la supresión de partidas que se está dando a cabo. Ahora bien, se habla de este plan de eficiencia administrativa y la pregunta es para los dos bajo un análisis de un informe que ha presentado el Observatorio de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Si hablamos de eficiencia administrativa, de eficiencia del Estado, hay datos que ha publicado la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que son de alguna forma preocupantes respecto, vamos a ver, por ejemplo, del bajo porcentaje de ejecución en el caso de algunos partes del sector público. Vamos a ver si lo tenemos ahí, el cuadro. Hay algunos que vamos a mencionar: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 22.43%.
Ministerio de Energía y Minas 7.58%, Ministerio del Interior 18.31%, Ministerio de Trabajo 18.23%. Esto en el primer semestre. Hay un bajo porcentaje de ejecución y es algo que de alguna forma también llama la atención cuando en paralelo hablamos de eficiencia administrativa. Karina. Bueno, en realidad, bueno, sí es un poco preocupante porque obviamente la noticia de estas desvinculaciones llegaron el día de ayer con justamente con la vocera Carolina Jaramillo del gobierno. Pero consideramos, o más bien un poco yendo en la línea de lo que ella estaba hablando, es que como ustedes estaban mencionando, se realizó un estudio previo en el que se manifestaba que estos funcionarios que han sido desvinculados, que estaban bajo estos contratos ocasionales y de nombramiento provisional, en realidad no representaban un beneficio para la administración. En realidad no estaban realizando las tareas que tenían que realizarse en función al cargo en el que estaban ocupando. En ese sentido, se mencionó justamente que están buscando la eficiencia del Estado con el fin de que en realidad estos cargos sean ocupados, o más bien exista esta reestructura del Estado en base a una eficiencia que, según estos estudios que previamente se han realizado, van a lograr que el Estado optimice recursos en primer término y en segundo término que justamente los puestos los puestos que ahora van a ser ocupados. De hecho, el presidente hablaba incluso de un tema de contratación juvenil, pero los puestos que ahora van a ser ocupados sean justificados en un sentido de que se trabaje o que justamente permita que cada administración cumpla con sus porcentajes o con las métricas que han tenido visionadas para un año en curso, por ejemplo. ¿No se debió hacer esta evaluación primero, quizá, doctor Ledesma? A ver, la ejecución presupuestaria en los ministerios no responde única y necesariamente a una eficiencia o no de los funcionarios, responde también a una disponibilidad presupuestaria de acuerdo a lo que Finanzas vaya otorgando. No es un misterio saber que en el Ecuador siempre estamos, desde hace ya varios años, una década al menos o más, ajustados en el tema presupuestario. Y estas ejecuciones, en algunos casos, se deben a que no se asignan los recursos oportunamente, no necesariamente el tema de eficiencia. Por otro lado, no se necesita realmente un estudio, y eso lo sabemos los ecuatorianos que sí asistimos a las distintas instituciones públicas que dan servicio y atención al público, para darnos cuenta el mal servicio a pesar de la gran cantidad de trabajadores que en exceso existen. Cuando estuvimos nosotros en la época del presidente Moreno, habían no menos de 75,000 contratos ocasionales. Y quiero precisar que los contratos ocasionales, por ley, solo pueden durar un año. Es decir, la necesidad del contrato solo puede ser justificada por un año. Y después de ese año, no solo que se tiene que acabar el contrato, sino que no se debería renovar el contrato bajo ningún concepto, porque el contrato ocasional fue diseñado solo para eso, para una ocasión. Entonces lo que ocurrió es que lamentablemente, muchos años atrás también, estos contratos se iban, digamos, renovando automáticamente por falta de atención de los distintos funcionarios públicos en terminarlos o en un tema político de no querer terminarlos, y esto fue contrario a generar eficiencia, a engrosar ineficientemente el tamaño del Estado. Y lo que se está haciendo ahora, me parece que una dura decisión política con un costo político, sí, y ya lo hemos oído a través de distintas distintos sindicatos, distintas asociaciones. Por supuesto que es una decisión difícil, pero que en algún momento tiene que tomarse. Yo creo que en Ecuador tenemos que entender que en un momento dado tenemos que tomar estas y otras decisiones aún más difíciles políticamente hablando. Cuando yo estuve en el ministerio con el equipo, nosotros trabajamos 2 reformas al Código de Trabajo, una inclusive con la Asamblea Nacional, una con la Asamblea Nacional y una propia interna, y ambas se las presentamos. Lamentablemente los asesores del presidente Moreno, los asesores políticos, señalaron que era políticamente incorrecto y que no era el momento político para presentar porque era un tema de mucha fragilidad. Bueno, yo creo que estos temas hay que abordarlos con madurez y con seriedad y entender que no es que se está dejando en la calle a un trabajador, se está terminando el contrato de trabajo, un contrato que debió haberse terminado muchos años atrás, pero se está indemnizando a este trabajador con valores para que pueda iniciar un emprendimiento
para que pueda también seguir laborando, seguir trabajando y seguir manteniendo su familia. Pero hay decisiones duras que hay que en algún momento en Ecuador irlas tomando. Esta es una de esas. Doctora Flores, hablaba el doctor Ledesma de este costo político, pero hay también un costo social. Y esto de los emprendimientos, ¿qué tan fácil es emprender en nuestro país? Bueno, en realidad, obviamente yo como justamente inicié mi ponencia indicando que el derecho laboral es un derecho social primeramente. De hecho, está reconocido en la Constitución y se manifiesta que sirve para generar o conseguir esta expectativa de vida que tienen los ciudadanos. Y de hecho, uno de los entes encargados, o más bien el Estado, es el máximo encargado, en este caso, en desarrollar este derecho social, en este proyecto de vida que tienen las personas. Obviamente, en este contexto, en el contexto ecuatoriano en el que ahora estamos con toda la problemática, no solamente del lado político, de la arista política, también en temas de seguridad, en temas justamente de desarrollo económico. Ecuador es un país que de hecho se encuentra en los umbrales más grandes de violencia, y esto lo que conlleva es que la inversión extranjera no entre tan fácil, ¿no es cierto?, como en otros países que tal vez estén posicionados desde varias aristas de una mejor manera. Sí va a ser complicado. De hecho, incluso en este tema de las liquidaciones, dependiendo cuánto tiempo hayan trabajado las personas, se les va a pagar rubros relacionados únicamente a haberes laborales, que tal vez no les alcance necesariamente para implementar estos emprendimientos o negocios que se está mencionando. Sin embargo, como yo les decía, y como el doctor Ledesma lo ha dicho anteriormente, legalmente estas desvinculaciones fueron realizadas de manera correcta. Desde la parte legal, uno no puede decir que haya existido algún tipo de vulneración. Sin embargo, desde ya esta perspectiva en completo que tiene el derecho laboral, que es un derecho social, también se podría decir que tal vez la manera en cómo se realizó, como desde estas otras aristas, puede ser que sea complicado justamente porque se entiende que ahora 5,000 personas no tienen trabajo y van a volver, o más bien van a entrar dentro de este porcentaje de tal vez subempleo, desempleo, etcétera, que ya en Ecuador es bastante alto. Y una feria de empleo reciente, hubo más de 17,000 personas pugnando y peleando por una plaza de trabajo, doctor Ledesma. Y a lo que se refería Karina, que creo que es importante, tampoco en el contexto actual es muy fácil emprender en nuestro país, tampoco son recursos que se los va a tener líquidos, tomemos en cuenta que también se pagará en algunos casos en bonos, no necesariamente a todos en efectivo, y eso complica aún más las cosas. Son 5,000 personas que saldrán a la calle. Sí, bueno, a ver, son 5,000 personas de 18 millones ecuatorianos, de no menos de 9 millones como población económicamente activa, y el derecho, si bien es cierto, el derecho laboral no es menos cierto que es parte del derecho integral, y el fin, no el principal ni necesariamente el único, pero el fin último del derecho justamente es el bien común. Y el bien común tiene que enfocarse hacia todos los habitantes del Ecuador. Y esos recursos que hoy día no eran necesarios en su gasto para el Estado, no solo que no eran necesarios, sino que generaban un costo que no solo genera ineficiencia, sino una carga, pues esos recursos ahora podrán dirigirse más bien de manera eficiente hacia proyectos de inversión que, por cierto, tendrán que contratar personas o proyectos de construcción de obra pública que tendrán que generar a través de la empresa privada, con las contrataciones que harán, sin duda generarán plazas de empleo. Es decir, no necesariamente es un poco como cuando dicen, bueno, si se suben, la misma justificación de que si subiendo el IVA se genera desempleo, no se genera desempleo, son dos temas distintos, yo lo sé, pero lo que quiero decir es que a veces estas medidas que pareciera ser difíciles sirven para encauzar esos fondos que hoy día no son justificación que los gaste el Estado, porque no requiere gastarlos y solo tiene una justificación de no saques personas porque hay un costo político. Entonces, la verdad es que se pueden encauzar ahora esos recursos hacia otro tipo de proyectos de inversión que sin duda van a generar empleabilidad en el Ecuador. Entonces,
No es la solución decir, ok, hay 9 millones de personas que pueden trabajar, hay 5 millones de personas en desempleo, que el Estado los contrate a todos. Ese modelo ya fracasó en el gobierno del presidente Correa y fracasó porque nos dejó endeudados de manera impresionante. Lo que parecía ser un auge de empleo, luego, años después, resultó ser un auge de endeudamiento que lo que generó fueron las dificultades en alguna manera que hoy día vivimos. No es por echarle la culpa a ningún expresidente, pero son hechos ciertos que vienen arrastrándose desde esas décadas. Entonces no podemos seguir, digamos, diciendo el Estado va a ser el benefactor y a cualquiera que le falte empleo, entonces venga acá y cualquiera que tenga empleo, no importa que se justifique o no el gasto, yo lo sigo generando. Ahora, me parece que, de nuevo, decisiones difíciles, sin duda alguna. Costo político, sin duda alguna. Costo social, probablemente, pero hay personas hoy día que ni siquiera tienen la posibilidad de recibir las indemnizaciones que sí van a recibir estas personas, que no bajan de 8,000, 9,000, 10,000, 35,000 dólares en algunos casos, que no es dinero menor y que es dinero con el cual por supuesto que se puede empezar. El tema de la inversión extranjera no pasa necesariamente solo por el tema de la violencia. De hecho, Colombia y Perú tienen mayor inversión extranjera siendo países de mayor producción de drogas que el Ecuador y siendo países con mayor violencia interna que el Ecuador históricamente y actualmente, que se ha reactivado tanto en Colombia como en Perú. Pasa porque si no hay dinero para invertir, no hay puestos de trabajo que se generen. Si ustedes mañana no tienen, si tienen dinero para poner otra estación de radio, van a tener que contratar sonidistas, reporteros, etcétera, etcétera. Si no hay dinero para eso, indistintamente de qué ley tributaria exista, pues no van a contratar a nadie. Entonces, se necesita capital circulante para que se genere estabilidad en el Ecuador. Y precisamente eso lo que menciona el doctor Ledesma, y con esto quiero cerrar muy breve la reacción de ambos. Por favor, comenzamos con Karina. Hay en este informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, habla, por ejemplo, sobre las entidades del Ejecutivo con mayor presupuesto y menor ejecución en inversión y capital. Y ahí hay unas cifras que sí, sin duda, sí preocupan. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, 9.37%, el Ministerio de Salud Pública, 11.86%, el Ministerio de Trabajo, 0.20%, menor ejecución en inversión y capital. Y hablaba usted, doctor Ledesma, justamente sobre la inversión. Si se mejora la inversión, si se mejora esta ejecución del presupuesto, pero un poco como que son datos que contradicen lo que se está predicando. Karina. A ver, en realidad lo que considero es que este nuevo gobierno obviamente tiene una clara tendencia hacia la privatización. Eso no está ni bien ni mal, solamente es una corriente política que ahora está siguiendo, que en realidad, como ustedes pueden ver a través de estas cifras, puede ser que tal vez la inversión no sea la única solución a los problemas que existen en el Ecuador actualmente, porque el tema de la inversión es solamente una arista de todo lo que está ocurriendo. De hecho, considero yo que el problema medular de toda esta situación es o está relacionado a temas de corrupción, por ejemplo, pero igual solamente puede ser una arista de todo esto. Entonces, ¿qué considero yo? Que en realidad habrá que ver o habrá que realizar más estudios, porque justamente si ya estos datos de la fundación están indicando que en realidad, pese a que tienen más presupuesto, estas entidades no están realizando, no están cumpliendo las métricas en cuanto a temas de inversión, por ejemplo, entonces quiere decir que el problema justamente no está en eso y que tal vez la solución sea mucho más grande o se tiene que visionar o más bien investigar qué es lo que está ocurriendo o cuál es la médula de que justamente estos datos sean contradictorios. Como dije, yo creo que el tema de la inversión solo es una arista de todo lo que está pasando en el Ecuador. Parte de lo que hemos hablado, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Sí. Solo para cerrar, yo concuerdo con la doctora 100%, creo que este no es el único problema que existe, pero creo que hay que empezar a tomar un problema por vez. Y este es uno de las tantas cosas que había que empezar a corregir. El tamaño del Estado el tamaño ineficiente, entre comillas, porque el tamaño no implica ineficiencia como tal. La grasa del Estado, lo que no debía ocurrir en el Estado. Con esto no se soluciona, pero este es uno de los muchos pasos que hay que ir tomando con seriedad y madurez. Y por supuesto, ir ayudando a esos trabajadores para abrirles las puertas a través de otros créditos y que no alcanzan las indemnizaciones, que no son menores,
para que puedan también empezar a trabajar de manera privada en todos sus emprendimientos, en sus negocios. Entonces, pero con esto no se va a solucionar, pero hay que empezar a tomar un problema a la vez. Luego la reforma del código que es necesaria y muchas otras cosas para generar empleabilidad, y entre esas sí la inseguridad y la corrupción, sin duda alguna, las más grandes. Gracias, doctor Ledesma, también a la abogada Karina Flores por haber estado con nosotros, por su tiempo. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias nuevamente. El doctor Raúl Ledesma, exministro de Trabajo, y la abogada Karina Flores, catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, hablando sobre las desvinculaciones masivas en el sector público. Este es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.